Hoy vamos a ver componentes de un instrumento para evaluar el diagnóstico de un proyecto de investigación. Necesitamos saber qué es diagnóstico. Diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. Metodología de validación de instrumentos. Primero vamos a determinar los métodos a utilizar. Por ejemplo, la observación, inducción y deducción o matemático estadístico. Se debe investigar cuáles son los métodos que se adecúan a los pasos que se van a realizar. Por ejemplo, la observación, que puede estar basada en experiencias propias del investigador, que podrá indagar, evaluar y proyectar algunas incidencias de los resultados que deseamos encontrar. Segundo, el método inductivo y deductivo, que permitirán identificar los elementos teóricos y prácticos del estudio investigativo, buscando siempre solucionar el problema planteado. Y por último, estadísticas, que permitirán determinar los resultados cuantitativos utilizados, los métodos y los instrumentos diagnósticos. Segundo, operacionalización de las variables. Aquí, para poder elaborar el instrumento, se determinan las variables a estudiar para establecer definición, dimensiones, indicadores e ítems que compondrían el instrumento. En operacionalización de variables podemos utilizar la encuesta con preguntas abiertas o cerradas o la entrevista con preguntas abiertas. Cualquiera de las dos podemos utilizar dependiendo del proyecto a investigar. Bien, vamos a ver cómo diseñamos los instrumentos. Vamos a partir de la operacionalización de las variables. ¿Cómo? Podemos utilizar encuesta o entrevista. Encuesta, como ya habíamos dicho, se diseña un instrumento autoadministrado de preguntas abiertas y cerradas. En cambio, la entrevista se plantea un instrumento semiestructurado de preguntas abiertas que permitirá al entrevistador ahondar de manera más libre en la formulación de las preguntas, así como generar otras que sean de relevancia a la investigación. Cuarto, validación de los instrumentos. Imaginemos que deseamos evaluar el nivel nutricional de un grupo de niños y utilizamos como instrumento una balanza malograda. No importa si nuestro proyecto de investigación es perfecto, si la muestra es representativa o si contratamos al mejor estadístico del mundo, o si invertimos mucho dinero y tiempo. Simplemente los resultados no sirven. Es evidente, ¿no? Si el instrumento con el que recolectamos los datos no es válido, entonces las conclusiones que obtengamos con esos datos tampoco son válidos. Quinto, confiabilidad de los instrumentos. Todo instrumento de medición científico tiene que cumplir con dos principios básicos: ser válido y ser confiable. Ser confiable significa que un instrumento de medición, independiente de su objetivo, siempre debe medir lo mismo bajo las mismas condiciones. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto o objeto, produce iguales resultados. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Que pueden afectar la confiabilidad y la validez: la improvisación, el no estar válidos en el contexto donde se aplican, el instrumento es inadecuado o no es empático, el ruido, presionar para que una persona conteste un instrumento largo en un periodo de tiempo corto, el hambre o falta de motivación para responder influirá negativamente, o que el instrumento tenga instrucciones precisas que no se lean bien. Tener en cuenta que debemos tomar bien la población y muestra, luego de ello hacer una tabulación de datos.
haciendo una tabla o un cuadro con los resultados que obtuvimos, haciéndolo como presentación de datos estadísticos de forma de tablas o cuadros. Y por último, el resultado del diagnóstico. Los resultados se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. Para finalizar, cosas que tenemos que tener en cuenta. Para validar un instrumento de medición se debe tomar en cuenta el criterio de expertos o evaluadores pares, que pondrán en conjunto evaluar durante el proceso, que se podría hacer de tres maneras. Primero, diseñando el instrumento. Se puede evaluar que exista una coherencia, lenguaje adecuado, ortografía, planteamiento de objetivos claros que permitan obtener los logros planteados. Segundo, aplicación de los criterios del punto 1. Tomar en cuenta las observaciones realizadas. Tercero, procesos de retroalimentación para obtener instrumentos confiables que puedan ser objeto de evaluación mediante la aplicación de indicadores.